que nos llega a través de los sentidos es interpretado por el cerebro, que integra la información y genera las sensaciones de color, olor, sonido, etc. Esta información subjetiva que nos brinda el cerebro es lo que conocemos como percepción. Cuando observamos algo, utilizamos toda la información que nos llega y no analizamos cada una de las partes por separado. Así, cuando percibimos un sonido, un color o lo que sea, esa percepción depende del contexto en que se encuentra el objeto. Aquí tenemos un ejemplo. Estos dos cuadros son del mismo color, aunque no lo parezca. ¿No lo crees? Te ayudaremos a verlo. Esto es porque nuestra percepción se construye teniendo en cuenta todo el contexto. En este caso, el contraste entre la figura y el fondo, el degradé hacia el blanco y hacia el negro, y también la sombra del suelo. Si esto fuera una figura real tridimensional en el medio del campo, la cara de arriba estaría recibiendo mucha luz, estaría muy iluminada, mientras que la de abajo estaría más en sombra. Los ojos envían información al cerebro de que ambos tonos de gris son iguales, pero el cerebro interpreta que si la cara de abajo está en sombra, debe ser mucho más clara, mientras que si la de arriba está iluminada, debe ser mucho más oscura. Esta es la prueba de que la ilusión se produce en el cerebro y no en los ojos, y que toda percepción depende del contexto en que se encuentre. Otro fenómeno importante de la percepción es llamado post-efecto de movimiento. Para lograrlo hay que fijar la vista durante unos 30 segundos en una imagen en movimiento constante, como esta espiral girando. Vean fijamente en el centro de la imagen. En este momento, las neuronas que detectan el movimiento en el cerebro están activas, pero luego de unos instantes reducen su actividad hasta quedar quietas y sin actividad. Esto es lo que se conoce como adaptación neuronal. En este momento pasemos a ver una imagen que esté fija. No está tan fija como parece, ¿verdad? El asunto es que las neuronas detectoras de movimiento están desbalanceadas, quedaron en silencio cuando en realidad debieron quedar activas, y luego se confunden con la imagen quieta y la ponen en movimiento. Cuando hablamos de percepción, el todo es más que la suma de las partes. Este fue el principio fundamental de la escuela alemana de psicología, Gestalt. Los investigadores describieron las estrategias que usa el cerebro al generar nuestras percepciones. Una de ellas es la ley de cierre. En la siguiente imagen puede parecer que se ve un triángulo apoyado en 3 círculos negros, pero lo único que hay en realidad son 3 figuras tipo Pac-Man, y es la percepción la que al verlas dispuestas de esta manera las agrupa y las percibe como un todo, cerrando mentalmente las líneas que parecieran faltar. De esta manera el triángulo no existe más que nuestra percepción. Observando otra imagen percibimos una cachiporra medieval o una bola con pinchos, aunque en realidad solo son conos de distintos tamaños. Aún conociendo el truco, la ilusión permanece. En este caso, la agrupación y la diferencia de altura entre los conos son las pistas que utiliza el cerebro para imaginar una esfera tridimensional. Aquí tenemos una imagen más. Parecerá que hay un cuadro que se mueve, pero si en el movimiento le quitamos los pequeños cuadros de los vértices, observaremos 4 líneas moviéndose en forma separada. Cuando tapamos los vértices, entendemos que toda la forma como un conjunto y todo ese movimiento es coherente con el que tendría un cuadrado. Nuestro cerebro tiende a completar esas líneas de manera que imagina un cuadrado. Le recomendamos otra más. A simple vista es una simple mancha, pero en realidad es una vaca. Sin duda se ven las facciones del cuadrúpedo animal. Esto se llama aprendizaje de un solo golpe. Alcanza con emparentar algo una sola vez para entenderlo. Haber visto a la vaca una sola vez condiciona nuestra percepción y ahora no podemos dejar de verla. A esta figura se le conoce como ventana de Eames. Produce la ilusión cuando gira, haciendo parecer que va de un lado a otro. Va hacia un lado, se frena y regresa, aparentemente no gira. La percepción nuevamente los engaña. En este caso, la ilusión tiene que ver con el ángulo en el que vemos la ventana y también con su forma. Depende tanto del lugar como de la ilusión que crea el cerebro. La ventana gira siempre del mismo lado y veremos que la figura de la ventana no es un rectángulo, sino un trapezoide. Cuando el lado más corto del trapezoide se aleja de nosotros, lo veremos como un rectángulo en perspectiva, pero la figura sigue girando. Y cuando el lado más corto del trapezoide está más cerca nuestro, es reinterpretado por el cerebro. De esta manera lo vemos como si estuviera más lejos para que la figura siga teniendo sentido y siga moviendo un rectángulo. Claro que si la figura no tuviera esta forma, entonces la veríamos girar. Con una variante, un palo, el cual parece girar normalmente, la ventana sigue teniendo el mismo efecto. La explicación está en el palo, que no está diseñado en perspectiva, sino que es recto, entonces no es reinterpretado por el cerebro, y lo vemos girar siempre para el mismo lado. El desconcierto ocurre cuando lo vemos con el ángulo adecuado, y parece que el barral se funde y atraviesa la ventana. Sigamos analizando cómo percibimos la realidad. En este caso tenemos a una persona en una imagen al revés. Para el cerebro, una cara no es un objeto ante los demás objetos.
Nosotros interpretamos a las caras de una forma especial, diferente a cuando miramos cualquier otro tipo de forma. Estamos especializados en el reconocimiento de caras. Nuestro cerebro se ha desarrollado para ello. Ahora bien, ¿estas dos fotos son iguales? Parece que sí, parece que hay algo distinto en la boca. Cuando volteamos la foto son completamente diferentes. En realidad es la misma foto, solo que con la boca y los ojos invertidos. Hay un área en el cerebro llamada giro fusiforme, especializada en la detección e interpretación de los rostros. A lo largo de la evolución hemos desarrollado una serie de reglas especiales y procesos cognitivos en la interpretación de las caras. Con las caras a la vuelta no se activa el giro fusiforme, con lo cual no se ponen en juego esas reglas para la detección de los rostros. ¿Cómo percibimos el sonido? Vamos a revisar un pequeño experimento. Se pone el dedo índice sobre los labios y emitimos un sonido grave. El dedo vibra en la base y luego uno agudo. El dedo vibra en la parte superior del dedo. Esto no es más que una representación de la cóclea, que es una estructura en el oído como un xilófono enrollado. Los sonidos van a recorrer distancias distintas dependiendo de que sean graves o agudos. Los primeros recorren más distancias, mientras que los segundos menos. Y esto es lo que la cóclea le informa al cerebro, si un sonido es más grave o más agudo. Ahora vamos a revisar el gusto con las papas fritas. Ven el experimento a continuación. ¿Qué está comiendo, señor de allá? Papa frita, qué rico, quiero más. Ahora vamos a complicar un poco la experiencia modificando los estímulos sensoriales. Fruta, papa. La experiencia consiste en un conflicto entre los sentidos del gusto y del olfato. Señor de acá, proceda nuevamente. ¿Cómo no, doctor? Dígame, señor de allá, ¿qué es lo que está percibiendo en este momento? Hola, la. Papas al Roquefort. Vamos a repetir la experiencia, por favor. Señor de acá, nuevamente. ¿Y ahora de qué se trata? Qué exótico. Papas a la naranja. En todos los casos del experimento anterior, el mismo estímulo del gusto fue modificado con el sentido del olfato. ¿Cómo es esto? Lo que ocurre es que cuando uno ingiere alimentos, primero se acercan a la nariz, que es más sensible que el sentido del gusto. Una vez que esos alimentos están en la boca, acceden por la vía retrosanal y aún así estimulan el sistema olfativo. Cuando uno está resfriado parece que los alimentos no tienen sabor. De hecho, la boca está seca y como el gusto se define por la percepción de partículas disueltas en agua, perdemos el sentido del gusto. Entonces, cuando comemos, en realidad, de cierta forma, lo estamos haciendo por la boca y la nariz. Vamos a realizar otra experiencia para demostrar los engaños de los sentidos. Un señor cierra los ojos y tomamos sus dedos índices para sentir algo. Dos narices. En este caso, parece que la nariz crece desmesuradamente. Es así. La anatomía de los sentidos condiciona lo que podemos percibir. Sonidos, olores, diferencias, y no hay que confiar en los sentidos, aunque sea lo que uno tiene a mano a la vista para entender dónde estamos parados. Hay mucho más sobre la percepción de lo que nos dicen nuestros sentidos. El mundo no existe. Existe lo que los sentidos y el sistema nervioso nos dice sobre el mundo. Y esto es una gran diferencia, porque los sentidos son expertos tramposos que ocultan y a veces inventan realidades. La verdad es que todavía no sabemos qué quiere decir la conciencia o la percepción, qué quiere decir un color rojo o el dolor o cualquier sensación. Sin embargo, esto que no sabemos del todo cómo funciona es la mejor puesta para comprender a la conciencia o en términos más poéticos, las puertas de la percepción. Para el cerebro, el mundo no es más que una colección de estímulos, un conjunto de energías que tiene que convertirse en algo que las neuronas puedan comprender. En esta traducción se pierde, se gana información. Ahí están las trampas de los sentidos y del sistema nervioso. Trampas de informaciones, agregados que vale la pena investigar.